Bueno, quiero iniciar este video con una reflexión sobre el por qué las razones de los Estados Unidos de decidir combatir al narcoterrorismo internacional liderado por el Cartel de los Soles que se ha instalado en Venezuela desde hace 26 años. Venezuela ha sido secuestrada por una narcotiranía genocida, por un cartel del crimen organizado, del narcotráfico, por una banda criminal que tiene desde hace años operando el crimen desde nuestro territorio. Quiero contarles esta historia porque es importante que se sepa los orígenes y con pruebas las realidades de la naturaleza criminal de quienes secuestraron a Venezuela, que se hacen llamar gobierno, pero que son una tiranía de criminales, una organización terrorista que ha dedicado su vida a saquear las riquezas de la nación, pero también a cometer los peores crímenes contra la humanidad. En el año 2003 yo fui prisionero político del régimen, fui acusado por el delito de rebelión civil y enviado al Centro Penitenciario de Occidente, o mejor conocida como Cárcel de Santa Ana. Allí conocí a un individuo que se llamaba Joan José Romero, alias Joan Petrica, que lo ven allí en la imagen, en la figura, en la fotografía. Está hoy siendo solicitado por los Estados Unidos por ser uno de los cabecillas del Tren de Aragua, organización terrorista internacional considerada y calificada así por los Estados Unidos. Este individuo, Joan Petrica, era escolta de uno de los presos pranes de la cárcel de Santa Ana, que se llamaba Douglas, quien también portaba cadenas de oro así y anillos de oro, como muestra este individuo en la fotografía, a quien le copió ese estilo del oro, porque era fanático del oro, estos criminales, quienes eran quienes controlaban la cárcel, el centro penitenciario de Occidente. Joan Petrica, este que aparece en la imagen, era guardaespaldas de este caballero, de este individuo Douglas, quien era uno de los líderes del gremio o de la organización criminal de los prisioneros que controlaban la cárcel, dirigían la cárcel, operaban todo lo que acontecía en la vida de los prisioneros en el centro penitenciario de Occidente, ellos la decidían. Se les pagaba, a los presos les pagaba su cuota semanal para poder tener espacios donde habitar dentro de la cárcel, todo lo que se consumía en la cárcel, ellos lo controlaban, el negocio de la droga lo controlaban dentro de la cárcel, y este individuo era escolta. Raramente un día desapareció. Me enteré por los presos que presuntamente había sido dado en libertad, cosa que nos extrañó porque este individuo estaba sentenciado a 30 años por una cantidad de homicidios, de delitos, de asesinatos que había cometido, y fue liberado de la noche a la mañana. Pues resulta que según las informaciones que se manejaron en la cárcel, este individuo fue liberado por la ministra del sistema penitenciario en aquel entonces, la ciudadana Iris Varela. Presuntamente Iris Varela sacó de la cárcel a este individuo y se lo llevó para que fuera su escolta privado, su mano derecha y quien estuviera al cargo de su seguridad dentro del Ministerio del Sistema Penitenciario. Imagínense ustedes el nivel de criminal que sacaron de la cárcel, que había cometido cualquier cantidad de homicidios, y se lo llevaron a ser mano derecha de la ministra del Sistema Penitenciario en Venezuela, Iris Varela. Bueno, este individuo es fundador, junto con el Niño Guerrero, del Tren de Aragua. Este individuo es uno de los cabecillas más importantes del Tren de Aragua y es la mano derecha de Iris Varela. Allí es donde hemos denunciado desde hace años que el origen del Tren de Aragua nace bajo la dirección del régimen de Nicolás Maduro, bajo la dirección del régimen de Hugo Chávez, bajo la dirección de estos criminales, se origina esta banda criminal terrorista que desde la cárcel de Tocorón, cuando eran allí los que dirigían el control de esa cárcel, los presos armados con armas, con fusiles, con metralladoras, con granadas, con poder de fuego impresionante, controlaban la vida de esa cárcel, así como la controlaron los del gremio, los del tren en el centro penitenciario de Occidente cuando yo estuve preso, del cual era parte este ciudadano Joan Petrica, que hoy está siendo solicitado y tiene una recompensa de 4 millones de dólares. Toda esta historia para que ustedes las conozcan, yo la narro en mi libro Bajo la sombra de los barrotes. En mi libro Bajo la sombra de los barrotes yo cuento la historia de lo que viví, de lo que vi en el centro penitenciario de Occidente y del origen criminal, la naturaleza criminal de este régimen. Por eso, desde hace muchos años hemos denunciado y hemos dado la cara frente al mundo, mostrando la verdad de quienes secuestraron a Venezuela. Por eso cuando nos critican, nos acusan o nos juzgan a los venezolanos de que no hemos hecho nada
para confrontar y cambiar el país, porque hemos sacrificado nuestros mejores años de vida. Miles de venezolanos han sido asesinados, desaparecidos, muchos otros que no se conoce su paradero, otros en la prisión sometidos a los peores y terribles torturas psicológicas y físicas. Y por supuesto, los millones, más de 9 millones que nos encontramos en el exilio forzado, producto de la persecución y del odio de estos criminales que secuestraron a Venezuela. Nosotros no confrontamos una dictadura común y corriente, a un gobierno, confrontamos a un cartel terrorista, narcoterrorista, a unos criminales, a unos bandidos dispuestos a matar a quien sea con tal de mantener el poder. Por eso hay que reflexionar sobre la necesidad, por supuesto, del apoyo internacional de las fuerzas militares internacionales para poder dar por terminado a esta pesadilla. Ojalá y Dios permita que se haga justicia y que los venezolanos pronto, muy pronto, veamos a nuestro país libre de este cáncer, de esta organización criminal llamada socialismo del siglo XXI, que se ha expandido por todo el continente americano, donde tienen gobiernos como el de México, como el de Cuba, como el de Nicaragua, donde han financiado y influenciado en otros países para que la ultraizquierda llegue al poder, porque están metidos en la política, utilizan el narcotráfico, el tráfico de personas, los peores crímenes, los peores delitos los utilizan para financiarse y para mantenerse en el poder. Esa es la verdad y por eso el gobierno de los Estados Unidos han decretado a estos criminales como terroristas y van por ello, para acabar con ese cáncer que viene matando y asesinando a ciudadanos estadounidenses. Bueno, la reflexión es, veamos qué va a pasar en Venezuela y por supuesto todo lo que pase es necesario para poder liberarnos y poder recuperar nuestro hermoso país. Así que viva Venezuela libre.